Ya, perfecto. Entonces vamos a comenzar con el tema de diabetes mellitus, ¿ya? Entonces la semana pasada hemos visto la clase de dislipidemias y de obesidad, ¿no? Entonces ya habíamos mencionado que son patologías que lo vamos a ver con mucha frecuencia en la consulta, ¿no? Ya sea de ustedes desde su primer nivel de atención cuando sean médicos y lo vamos a ver también si es que alguno de ustedes se anima en la consulta y en la especialidad de endocrinología o en cualquiera de las otras especialidades que puedan escoger, van a ver pacientes con diagnóstico de diabetes, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de diabetes, vamos a ver que la diabetes describe múltiples enfermedades caracterizadas por un metabolismo anormal de los hidratos de carbono, ¿ya? Esto es importante que lo recuerden, es un metabolismo anormal de los hidratos de carbono que condiciona un estado de hiperglicemia crónica. Y cuando digo hiperglicemia crónica, es un término que tenemos que recordar cuando hablamos de diagnóstico de diabetes, ¿ya? ¿Por qué? Porque podemos tener pacientes se logra ver la pantalla, ¿no, chicos? Si pasa algo, igual me interrumpen, ¿ya? Ángela. Sí, doctorita. Ya, perfecto. Entonces, este estado de hiperglicemia crónica, como les decía, ¿no? Tiene que ser hiperglicemia crónica, ¿por qué? Porque, por ejemplo, tenemos un paciente que no tiene ninguna patología de fondo y que de repente sufre un accidente automovilístico y tiene una fractura de tibia, por ejemplo. Entonces, ingresa a hospitalización y probablemente por el estrés, por la infusión de dextrosa, por el uso de medicamentos, se puede elevar la glucosa, ¿ya? Entonces, ese estado va a ser un estado de hiperglicemia, pero no necesariamente crónica. Entonces, hay diferentes factores que pueden elevar la glucosa en algunos pacientes, pero este término de hiperglicemia crónica sí es muy importante recordar cuando hablamos de diagnóstico de diabetes, ¿ya? Entonces, este estado de hiperglicemia crónica se producen por dos alteraciones. A veces por una alteración relativa o absoluta en la secreción de insulina, y tenemos que recordar que la secreción de insulina se da por las células beta pancreáticas, ¿no? O por los diversos grados de resistencia periférica de la insulina. Entonces vamos a recordar cómo se produce la insulina y cómo actúa la insulina para entender esto un poquito más, ¿ya? Entonces, ¿dónde se dan estos grados de resistencia periférica de la insulina? A nivel hepático, a nivel de los músculos y del tejido adiposo. Entonces, tenemos que recordar qué GLUT está a nivel de los tejidos periféricos, ¿no? A ver, voluntario, ¿quién recuerda? ¿Qué GLUT tenemos a nivel de los tejidos periféricos? ¿Qué GLUT se expone? GLUT2, doctora. GLUT2, ya. Otra respuesta. ¿Todos opinan GLUT2? ¿Alguien está en contra? GLUT4. Ajá, GLUT4. muy bien, GLUT4, ¿no? Ya. ¿Quién dijo GLUT4? No los veo. A ver. ¿Quién dijo GLUT4? Manito. Ah, muy bien, Mayra. Perfecto. Entonces, GLUT4, ya no se olviden. Eso también es pregunta de exámenes muchas veces, de examen de residentado, de NAM y todo ello, ¿ya? Entonces, el famoso GLUT4. Listo. Entonces, una vez de que este GLUT4 se sobreexprese a nivel de estos tejidos periféricos, va a permitir el ingreso de la glucosa, que es lo que vamos a ir viendo posteriormente, ¿ya? Pero primero vamos a hablar cómo se secreta la insulina a nivel de las células beta pancreáticas. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que la secreción de la insulina está estimulada por la glucosa, por los aminoácidos, cuerpos cetónicos y por los ácidos grasos libres. Entonces, tenemos aquí la célula beta pancreática, todo lo que ustedes ven en color plomo, y vamos a ver que en la membrana de la célula beta pancreática va a estar el famoso GLUT2. Entonces, si la pregunta del examen es ¿qué GLUT2 se expresa en la membrana de la célula beta pancreática? La respuesta sería GLUT2, ¿ya? Entonces, gracias a este GLUT2 que se encuentra en la membrana, la glucosa ingresa dentro de la célula beta pancreática y gracias a la glucoquinasa se convierte en glucosa 6-fosfato. Y esta glucosa 6-fosfato ingresa al ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, que todos recordamos el ciclo de Krebs de bioquímica, esto va a facilitar la producción de energía de ATP y va a favorecer a los canales de potasio que se sensibilicen, ¿no? Esto finalmente produce una despolarización y se activan los canales de calcio sensibles a voltaje. Entonces, esto permite el ingreso de calcio, permitiendo el aumento del calcio intracelular dentro de la célula beta pancreática y los gránulos que ya tenían preformados de insulina se liberan hacia el exterior, ¿no? Entonces, la glucosa tenemos ahí y la liberación finalmente de los gránulos de la insulina. Pero así como se libera insulina, de manera equimolar se libera el péptido C, ¿no? Entonces, el péptido C también es un parámetro que nos permite valorar de manera indirecta la secreción de insulina que se está produciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos valorar la función de las células beta pancreáticas, ¿no? Si yo quiero ver cómo funciona mi célula beta pancreática, ¿qué doso? ¿Insulina o péptido C?
péptido C, ¿ya? ¿Por qué? Porque el péptido C tiene un tiempo de vida media mayor que el de la insulina y nos permite valorar esta función de las células beta pancreáticas. Entonces, vamos a imaginar que tenemos un paciente con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, de reciente diagnóstico, y vamos a ver que el diabético tipo 1 en la fisiopatología implica una destrucción autoinmune de sus células beta pancreáticas. Por ende, este paciente no va a tener producción normal de insulina, ¿no? Entonces, si yo midiría su péptido C, ¿cómo esperaríamos encontrar el péptido C en el diabético tipo 1, chicos? ¿Voluntario? Voluntario, si no los llamo. Disminuido, doctora. Ajá, perfecto, disminuido, ¿no? Muy bien, Mayra. O podríamos decir casi indetectable, ¿no? O sea, que no tenemos, correcto, que no vamos a encontrar niveles normales. En cambio, en una persona normal que funciona bien sus células beta pancreáticas, ¿cómo encontraríamos el péptido C? Por ejemplo, si le dosamos a Miguel su péptido C, ¿cómo encontraríamos? Normal, ¿no? Normal, en rangos normales. Muy bien. Ajá, perfecto. Seguimos entonces. A ver, veamos. Entonces, una vez que ya se haya producido la insulina, lo que vamos a tener es la acción de la insulina, ¿no? Entonces, doctora, ¿para qué producimos insulina? La insulina va a hacer esto que ustedes ven, esa bolita color negro. Vamos a imaginar que esa es la insulina. Entonces, en términos simples, yo voy a dibujar aquí. Normalmente nosotros los tejidos periféricos, yo cuando a veces explicamos a los pacientes, le decimos que los órganos tienen como puertas, ¿no? Esas puertas tienen como una zona de donde ingresa la llave, ¿no? Que es la puerta de tu casa, por ejemplo. Entonces, la insulina viene a ser como una llavecita que tiene que abrir esa puerta, ¿no? Entonces, la insulina tiene que entrar a esta cerradura, abrirle la puerta y permitirle el ingreso a la glucosa. Pero a veces lo que tenemos es que en esta cerradura se llenó de grasa, ¿no? El exceso de grasa que, por ejemplo, hemos visto en la clase pasada en los pacientes con obesidad va a impedir de que la llave ingrese dentro de la cerradura. Esta dificultad se conoce como la famosa resistencia a la insulina, que cuando hablábamos de definición de diabetes habíamos visto que la definición de diabetes, la hiperglicemia crónica, se da por una alteración en la acción o en la secreción de la insulina, ¿no? Entonces, esta resistencia a la insulina es lo que llamamos en términos simples la alteración en la acción de la insulina. ¿Ya? Entonces, la insulina, por ejemplo, es esta bolita que vemos de color negro y se une a su receptor. Y si vemos el receptor es súper grande, ¿no? Tiene 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. ¿Para qué se une? Para que se active un dominio tirosina-sinasa intracelular de la subunidad beta y la subunidad beta fosforila su pareja en residuos específicos de tirosina y finalmente hace que estas vesículas de GLUT4 de los tejidos periféricos se sobreexpresen en la membrana, permitiendo o se trasloque hacia la membrana, permitiendo el ingreso de la glucosa. Entonces, esta acción de la insulina es lo que está pasando en nuestro organismo, ¿no? La insulina actúa sobre su receptor, produce estas alteraciones y mediadores y finalmente trasloca su GLUT4 para el ingreso de la glucosa. Pero si aquí, por ejemplo, algo impediría que la insulina se une a su receptor, ya no va a haber todo este proceso, por ende la glucosa va a elevarse a nivel sanguíneo. Entonces ya no tendríamos esos niveles de glucosa normales, ¿ya? Ok. ¿Para qué nos sirve la insulina? La insulina, su acción directa es disminuye la producción hepática de glucosa, y esto sí es importante que lo recuerden, inhibe la gluconeogenia y de manera indirecta disminuye la secreción de glucagón. Entonces, si yo tengo demasiada insulina, disminuiría mi secreción de glucagón. Y disminuye la concentración de ácidos grasos libres por inhibición de la lipólisis, ¿no? Entonces, esa acción de la insulina tenemos que recordarlo porque cuando hablemos del tratamiento farmacológico de la diabetes vamos a hablar mucho de insulina también, ¿no? Entonces, es importante recordar esta acción directa e indirecta de la insulina, ¿ya? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Preguntas, ¿todo claro? Todo claro, doctora. Todo claro, ya, perfecto. Entonces, continuamos. Entonces, ya no se olviden lo del péptido C que hemos conversado, ¿eh? Lo del péptido C es lo más importante. Entonces, vamos a ver ahora la famosa clasificación de la diabetes, ¿no? Cuando yo hablo de clasificación de la diabetes, vamos a ver aquí un libro, que es el libro de Williams, que es el Tratado de Endocrinología, que es el libro de base de la endocrinología. Y la clasificación antigua de la diabetes era esta, una clasificación donde incluía 2 tipos de formas. Una era la forma monogénica y la otra la forma poligénica. Cuando decíamos monogénicas, implicaba que el gen implicado era suficiente para producir la enfermedad, ¿ok?
Entonces teníamos varios tipos de diabetes o de forma monogénica y una de ellas era la mutación en el receptor de insulina. Entonces recordemos nuevamente, ¿no? Habíamos hablado de que la insulina tiene que unirse a su receptor, que ya ustedes saben que tiene 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta, ¿no? Entonces, si tuviéramos alguna alteración en el receptor, por ejemplo, ¿no? Alguna alteración en el receptor, por una mutación ya en el receptor, la insulina no va a poder accionar adecuadamente en su receptor, ¿no? Entonces se da este tipo de diabetes monogénica, en la forma monogénica, por la mutación de este receptor. También tenemos las diabetes neonatales, ¿no? Que aparecen entre los primeros 6 meses de vida del paciente y pueden ser transitorias o permanentes. Tenemos el síndrome de la insulina mutante, o sea, no es una insulina normal, es una insulina anómala, que por ende va a unirse a su receptor probablemente, pero no va a tener el efecto adecuado, el efecto normal. La diabetes mitocondrial, la diabetes lipoatrófica, que también es otra forma monogénica, y la famosa diabetes juvenil no insulino dependiente llamada MODI. Y esta sí tenemos que prestar atención porque es uno de los tipos de diabetes monogénica que más preguntan en los exámenes, ¿ya? Entonces, la diabetes juvenil no insulino dependiente MODI se produce por una carencia parcial de la glucoquinasa. Pacientes menores de 25 años, sobre todo, herencia autosómica dominante, y la más frecuente es la de tipo 3. Entonces, hay varios tipos de diabetes MODI, pero la más frecuente, tipo 3, ¿ya? No se olviden eso. Y las formas poligénicas implican factor genético y factor ambiental. Y doctora, ¿y qué es el factor ambiental? Lo que hemos hablado en la clase pasada: sedentarismo, alimentación no saludable, consumo de carbohidratos y azúcares refinados en gran cantidad, entre el antecedente familiar, ¿no? Por eso tiene una multicausal, ¿no? O sea, existen varios factores que pueden influenciar en su desarrollo, ¿ya? Entonces vamos a recordar por acá, por ejemplo, tenemos la predisposición genética y los factores ambientales, ¿no? Microbiomas, virus, actividad física pobre, factores dietarios, o sea, consumo alto de grasas saturadas, carbohidratos, azúcares simples, etc. Esto va a generar una inflamación y estrés metabólico que produce una disfunción de las células beta, o va a generar una inflamación y una alteración autoinmune que produce la destrucción de las células beta, produciendo un estado de hiperglicemia crónica, ¿no? Lo que habíamos hablado. Es por eso que tenemos varios tipos de diabetes, entre los cuales vamos a ir viendo posteriormente. ¿Y qué complicaciones me da la diabetes? Complicaciones agudas y complicaciones crónicas, ¿ya? Cuando yo digo complicaciones agudas, me refiero a la hipoglicemia, me refiero a la crisis hiperglicémica, ¿ya? Y cuando digo crisis hiperglicémica, estoy hablando de cetoacidosis diabética, la famosa CAT, el estado hiperosmolar hiperglicémico y por último el famoso estado mixto. O sea, los tres hablamos de crisis hiperglicémica. Y cuando hablo de complicaciones crónicas, ¿qué voy a mencionar en crónicas? Dos tipos: microvasculares y las macrovasculares. ¿Cuáles son las micro? Vasos pequeños, ¿no? De arriba hacia abajo tendríamos primero afección del ojo, la famosa retinopatía diabética, la nefropatía diabética y la neuropatía diabética. Y las macrovasculares tendríamos enfermedad arterial coronaria, o sea, el paciente puede tener un infarto, puede tener una enfermedad arterial periférica por obstrucción de los vasos y predisponer al pie diabético, y el famoso stroke, ¿ya? Entonces, todas esas son las complicaciones crónicas macrovasculares, ¿ya? Entonces, eso no podemos olvidar tampoco. Listo. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? ¿Todo claro? Todo claro, doctora. Todo claro, ya, perfecto. Entonces, no se olviden, ¿no? Esa es la clasificación antigua y ahora vamos a ver la clasificación actual, porque se acuerdan que les recomendé que cuando queremos revisar de diabetes, revisamos el famoso Diabetes Care, que es del 2024, ¿no? Entonces, cuando hablo del Diabetes Care del 2024, esto no ha cambiado en relación a los años anteriores y tenemos la famosa clasificación de la diabetes de ADA, 2024. Entonces, ¿cómo la clasifica? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y tipos específicos de diabetes debido a otras causas. Y por último, la diabetes mellitus gestacional, ¿ya? Si yo hablo de diabetes tipo 1, implica una destrucción autoinmune. Entonces, esta palabra es clave, ¿no? Autoinmune de las células beta pancreáticas que conduce a un déficit absoluto de insulina. Entonces, en el diabético tipo 1, el péptido C te va a salir súper bajo porque hay una destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas y por ende un déficit absoluto de insulina. En cambio, la diabetes tipo 2, al inicio
ahí existe una resistencia a la insulina, o sea, una alteración en la acción de la insulina en el contexto de un síndrome metabólico muchas veces que va a producir una pérdida progresiva, pero no autoinmune de las células beta pancreáticas, no autoinmune. Entonces, ¿el diabético tipo 2 también puede tener un déficit relativo de insulina? Sí, ¿no? Porque al inicio tiene resistencia, pero en ese contexto se puede desarrollar una pérdida progresiva no autoinmune de las células beta pancreáticas. Y los tipos específicos de la diabetes tenemos síndrome de diabetes monogénica, y ya lo hemos mencionado, ¿no? Diabetes neonatal y diabetes MODY. Tenemos las famosas enfermedades del páncreas exocrino, por ejemplo, fibrosis quística, la pancreatitis, ¿no? Que probablemente ustedes han visto en gastro, y las inducidas por fármacos o sustancias químicas. ¿Cuáles son esas? Los glucocorticoides y el tratamiento del VIH-Sida o después de un trasplante de órganos, ¿ya? Y por último tenemos la famosa diabetes mellitus gestacional, que es una diabetes inducida por el embarazo, ¿no? Termina el embarazo, se resuelve la diabetes gestacional. Entonces, ¿se acuerdan que les habíamos visto de que la obesidad genera muchos problemas de fertilidad? Ya, entonces si tenemos una mujer que tiene deseo genésico, que sale gestando, pero ya tenía obesidad, tenía prediabetes, gana mucho de peso, tendría mayor riesgo a desarrollar una diabetes mellitus gestacional, ¿correcto? Entonces, por eso tenemos que prevenir y evitar que los pacientes tengan sobrepeso, obesidad y que entren en las mejores condiciones durante la gestación. Entonces, este tipo de clasificación es la clasificación más actual de la diabetes. Entonces, vamos a revisar primero la diabetes que vemos con mayor frecuencia, ¿no? ¿Cuál es la diabetes más común? La diabetes mellitus tipo 2, más del 90%, y se caracteriza por un estado de hiperglicemia crónica. Primero hay resistencia a la insulina y progresivamente hay una pérdida progresiva de la secreción de insulina por las células beta pancreáticas, pero no se olviden, en el contexto de una resistencia a la insulina. Y la mayoría de los pacientes son asintomáticos al momento de la presentación, pero también tenemos pacientes que acuden con mucha sintomatología, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tuviera un paciente varón de 25 años de edad con antecedente de obesidad grado 2 y al examen físico ustedes ven que tiene acantosis nigricans, acrocordones, ¿en qué sospecharían? Voluntario. Diabetes tipo 2, doctora. Diabetes tipo 2. No, algo más cercano. Porque para decir con el caso clínico que les he planteado una diabetes tipo 2, tendríamos que tener más síntomas de diabetes, ¿no? O sea, más síntomas que sean característicos de diabetes. Al momento tenemos que es un paciente obeso, grado 2, pero tiene signos de resistencia a la insulina. Entonces, lo primero que tendríamos que plantear es descartar resistencia a la insulina. Doctora, diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1. No, ¿no? ¿Por qué? Porque te estoy dando el contexto de un paciente obeso, como les volvemos a repetir, o sea, obeso, o sea, con exceso de peso, exceso de tejido adiposo, que es un paciente que ya tiene signos de resistencia a la insulina, porque he mencionado que teníamos dosis nigricans, ¿no? Entonces, la primera posibilidad de empezar, ¿cuál sería, chicos? A descartar una resistencia a la insulina, ¿no? En el contexto de un paciente con obesidad grado 2. Pero si en el caso clínico les ponen síntomas de probable diabetes, que son los síntomas que vamos a ir viendo consecutivamente, ahí sí podrían sospechar de que pueda tener diabetes, ¿no? Y pedir los exámenes para el diagnóstico de dicha enfermedad, ¿ok? Erika, ¿por qué pensabas que era un diabético tipo 1? A ver, cuéntame. Por la clínica que usted ha mencionado, pero después que pudo explicar, ya, como que descarté eso también. Ah, ya, ok, perfecto. Entonces, ¿en qué pensarías más? En una probable resistencia a la insulina, ¿no, Erika? Sí, sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, en el contexto de una resistencia a la insulina, ¿qué exámenes pedirías para confirmar que tenga resistencia? Lo vimos la clase pasada, ¿no? ¿Qué exámenes pedíamos? Voluntario, a ver, Lucy, ¿quiénes más están? Ángela, a ver, Mayra, Jorge. Ujú. Prueba de tolerancia oral a la glucosa, muy bien, Pavel. Ajá. Una glicosilada, doctora. Una glicosilada, ya, muy bien. ¿Qué más? Otro voluntario. Glucosa en Ayuno, ayuno. doctora. Ajá, a ver, primero Aldrin primero Geraldine, ¿ya? Porque hablaron en simultáneo. A ver, Geraldine y luego Aldrin.
Ya, doctora, glucosa en ayunas, doctora. Ya, muy bien, glucosa en ayunas, solo glucosa en ayunas, algo más. Ya, a ver, Hemoglobina. Aldrin, complementamos primero Aldrin y luego Mayra, ¿ya? Levantamos la manito, por eso hay manitos abajo, una manito. Hagan clic. Glicemia preprandial. Una, ¿me decías una glucosa postprandial? Aldrin. Ajá, doctora. Post y preprandial, doctora. Ya, una glucosa pre y postprandial. Ya, muy bien. Mayra, a ver, Mayra. Insulina basal, doctora. Perfecto, muy bien. Entonces, cuando queremos descartar resistencia a la insulina, se piden dos exámenes. Ya, chicos, no se olviden. Glucosa basal e insulina basal. Un test de tolerancia me serviría si es que sospecho de diabetes o si quiero confirmar prediabetes, ¿ya? Pero para resistencia a la insulina es suficiente con una glucosa basal y una insulina basal. ¿Estamos? ¿Para todos claro? Listo. Sí, Entonces, doctora. perfecto. Entonces, si en el caso clínico les pusiéramos en el contexto de este paciente, como les decía, ¿no? Obesidad, más las cantosis, entonces sus diagnósticos completos tienen que colocar, ¿no? Obesidad grado 2, a descartar una resistencia a la insulina. Este paciente por obesidad también puede tener dislipidemias, ¿no? Que es lo que hemos estado revisando en las clases previas, ¿no? Entonces, también podría tener dislipidemias. Entonces, todo eso hay que plantearlo y los exámenes que vamos a solicitar es con la finalidad de confirmar su diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, si quiero ver si tiene dislipidemias, Aldrin, ¿qué pedirías? Un perfil lipídico, doctora. Ah, Un muy bien. ¿Qué consta en? LDL, HDL, doctora, y colesterol. Total. ¿Y qué te falta? Uno te falta. Aldrin. ¿Has venido a la clase previa, Aldrin, o no? Sí, ¿no? Sí, doctora, pero no me acuerdo. No te acuerdas, ya muy bien. Ya, triglicéridos, nada más, te faltaba. Ya, triglicéridos, ¿ya? Entonces los cuatro si queremos descartar algún tipo o grado de dislipidemia, ¿ya? Listo, chicos. Entonces vamos a continuar. Antes de continuar vamos a hacer una pausa de 2 minutos, ¿ya? Y continuamos con la exposición, ¿ya?
Listo, chicos, continuamos entonces. Listo. Entonces vamos a ver ahora, habíamos mencionado que la diabetes tipo 2 es la diabetes más común, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito sobre la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2. Y para hablar de la fisiopatología es importante conocer este octeto minoso, ¿ya? Cuando hablamos del octeto minoso, se ha tratado de investigar y descubrir todas las posibles factores que influyen en el desarrollo de este estado de hiperglicemia crónica, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la hiperglicemia crónica, como parte de la definición de diabetes, ya habíamos visto de que existe una alteración en la acción de la insulina, ¿no? Entonces, esto se ve reflejado en el octeto minoso con esta definición, que es captación de glucosa disminuida, ¿no? ¿Por qué? Porque la captación de glucosa se va a dar a nivel de los tejidos periféricos, ¿no? ¿Qué más producía? Una alteración o una destrucción que iba a generar un déficit relativo de insulina en algún momento en el paciente con diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, eso se ve en el octeto minoso como la secreción de la insulina alterada. Entonces, hasta ahí de los 8 ya conocen 2 por parte de la misma definición que hemos estado conversando, ¿no? ¿Cuál es el otro factor que incluye? El efecto disminuido de las incretinas. O sea, las incretinas se encuentran disminuidas en el estado como parte que favorece este estado de hiperglicemia en los diabéticos tipo 2. También tenemos la lipólisis aumentada, el aumento en la reabsorción de la glucosa, disminución de los neurotransmisores y aumento en la producción hepática de la glucosa. Y un aumento en la secreción de glucagón. Entonces, todos estos factores van a influenciar en el estado de hiperglicemia crónica que forma parte de la fisiopatología de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? Por ende, los nuevos medicamentos que vamos a ver la clase siguiente, que hablemos de tratamiento de la diabetes, van enfocados en diferentes de estos factores, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos un medicamento que inhibe la reabsorción de glucosa, favorecería a que ya no haya hiperglicemia, ¿no? Entonces tenemos medicamentos inhibidores de esta reabsorción de glucosa. Si yo tuviera un medicamento que en vez de que tenga un efecto disminuido de incretinas, aumentara las incretinas, también beneficiaría en reducir estos estados de hiperglicemia, ¿ya? Si tuviera un medicamento que favorezca la captación de glucosa a nivel de los tejidos periféricos, también tendría un accionar contra este estado de hiperglicemia, ¿no? Si tuviera un medicamento que disminuye la producción hepática de glucosa, lo mismo, ¿no? Entonces, por eso es que los nuevos medicamentos que se han creado actúan en los diferentes factores que influenciaban en la hiperglicemia crónica en este famoso octeto minoso de la diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? Listo. Entonces, 2 ya saben por la misma definición, los demás tenemos que repasarlos para recordar. ¿Qué síntomas clásicos o con qué síntomas clásicos va a venir un paciente con sospecha en los cuales yo voy a sospechar de que pueda tener diagnóstico de diabetes? Uno es polifagia, ¿ya? Polifagia, poliuria, polidipsia y pérdida de peso, que es las famosas 4Ps, ¿no? Que ya todo lo hemos escuchado, ¿no? Las famosas 4Ps. También puede producir nicturia, entonces como parte de la interrogatorio, de la anamnesis, tenemos que preguntarle al paciente con qué frecuencia se levanta en las noches a miccionar, ¿no? Podemos tener visión borrosa, muchos pacientes vienen con dolor tipo quemazón en las plantas de los pies, también que se exacerba a nivel nocturno, podemos tener adormecimiento, hormigueos, dolor tipo hincada, etcétera, ¿ya? Pero estos síntomas son los más comunes, los que en el interrogatorio, en el paciente que sospechamos de que pueda tener diabetes, tenemos que preguntarle si es que el paciente no nos lo menciona, ¿no? O sea, tenemos que orientar un poquito ahí el interrogatorio y preguntar si tienen estos síntomas. Y cuando hablamos de diabetes tipo 1, esta representa del 5 al 10% de la diabetes en adultos, ¿no? El 90% eran los diabéticos tipo 2. Y esta se caracteriza porque sí hay una destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas. Por ende, la deficiencia ya no va a ser relativa, sino absoluta de insulina, ¿no? Al tener una deficiencia absoluta de insulina, la cetoacidosis diabética, que vamos a ver la clase siguiente, un poco de la fisiopatología, vamos a ver que la fisiopatología de la cetoacidosis diabética es un déficit absoluto de insulina.
Por ende, el 25% de los adultos con diabetes tipo 1 recién diagnosticadas podría ser su presentación inicial, esta famosa cetoacidosis diabética, ¿ya? Entonces, eso es importante recordarlo. Los diabéticos tipo 1 afectan tanto a mujeres y varones por igual, su prevalencia aumenta a una tasa del 3% por año en todo el mundo y se estima que entre el 5 y el 15% de los pacientes que ya tienen diagnóstico de diabetes tipo 2 en realidad tienen una diabetes tipo 1 o diabetes autoinmune latente del adulto, la famosa LADA. Entonces, por ello es muy importante conocer todos los tipos de diabetes, ¿no? ¿Cómo hacemos la estratificación de los pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 1? Anteriormente, y probablemente ustedes lo han escuchado, si era un niño, lo más probable es que era un diabético tipo 1, ¿no? Pero con lo que hemos mencionado en la clase pasada, de lo que la obesidad es una enfermedad muy prevalente actualmente a nivel mundial, tenemos muchos niños con obesidad grado 2. Entonces, si yo tengo un niño con obesidad, si tengo un niño con sobrepeso, tiene acantosis, acrocordones, muchos signos de resistencia a la insulina, lo más probable es que ese niño, a pesar de que sea un niño, sea un diabético tipo 2, ¿no? Entonces, este diabetes tipo 1 ya no es tan exclusivo solamente para los niños, ¿no? También los niños pueden tener una diabetes mellitus tipo 2. Cuando hacemos la estratificación se divide en etapas o niveles, el nivel 1, etapa 2 y etapa 3. En el nivel 1 es difícil hacer el diagnóstico porque el paciente no tiene alteración de glucosa, es normoglicémico, es presintomático, no tiene síntomas y solo tiene la autoinmunidad, ¿no? O sea, estos autoanticuerpos destructores de las células beta pancreáticas, ¿no? Que son múltiples autoanticuerpos. En cambio, en la etapa 2, no solo los autoanticuerpos están positivos, sino también el paciente ya tiene algún grado de disglicemia, o sea, no en rango de diabetes, pero ya puede tener una glucosa basal en ayunas entre 100 y 125, un test de tolerancia a la glucosa entre 140 y 199 y una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4. Igual está presintomático, ¿no? No tiene síntomas tu paciente. Entonces, aquí, por ejemplo, tendríamos que hacer una evaluación recién para saber si es que este paciente está o no, ¿no? Porque normalmente si no tiene síntomas, no va a acudir a una consulta probablemente, ¿no? Y en la etapa 3 sí es un paciente muy sintomático, ¿no? Tiene una hiperglicemia manifiesta y tiene la autoinmunidad positiva, ¿no? Entonces los autoanticuerpos podrían desaparecer y la diabetes según los criterios que vamos a ir viendo posterior, que son criterios de diabetes ya establecidos. ¿Y cuáles son los autoanticuerpos en los diabéticos tipo 1? Autoanticuerpos contra la insulina, la descarboxilasa del ácido glutámico, el famoso GAT, el antígeno de los islotes 2 o el transportador de zinc 8, ¿ya? Entonces, todos esos son los autoanticuerpos que generan este déficit absoluto de insulina por una destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas. Entonces, una vez que empezamos con un paciente que acude a la consulta con muchos síntomas de probable diabetes, ¿qué exámenes voy a solicitar? ¿Y cómo hago el diagnóstico de diabetes? Entonces, para el diagnóstico de diabetes necesito 2 pruebas positivas de las 3 primeras. Entonces, de estas 3 puedo elegir cualquiera, pero 2 tienen que estar positivas. O sea, si tuviera solo una, no hace diagnóstico de diabetes, tiene que ser 2. ¿Y cuáles son esas? Una glucosa en ayunas con 8 horas de ayuno mayor o igual a 126. O un test de tolerancia a la glucosa a las 2 horas mayor o igual a 200. ¿Ya? A las 2 horas, porque recordemos que el test de tolerancia que se hace con 75 gramos de glucosa anhidra disuelto en agua, recién toman al paciente después de darle esta carga de glucosa a los 30 minutos, 60 minutos y a los 120 minutos la glucosa. Pero la glucosa que nos importa por el diagnóstico es a los 120 minutos o a las 2 horas, ¿ya? Entonces hay que leer todo el informe completo del test de tolerancia. O puedo tener una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5. No se olviden del igual, porque muchas veces pregunto y me dicen hemoglobina glicosilada mayor a 6.5. Ya, y se olvidaron del 6.5 exacto, ¿no? Porque no mencionan igual. Entonces, eso no se pueden olvidar. Este punto de corte ya está descrito, ¿no? Generalmente, el laboratorio que procesa la hemoglobina glicosilada, para ser confiable, debería tener un certificado por el Programa Nacional de Estandarización de la Glicohemoglobina y estandarizado por el ensayo del DCCT, o sea, del ensayo de control y complicaciones de la diabetes. Doctora, pero yo no tengo ninguno de estos 3, pero sí tengo un paciente con síntomas de hiperglicemia o crisis hiperglicémica, lo que hemos visto, cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar hiperglicémico y estado mixto, y asociado a ello tiene una glucosa mayor o igual a 200.
Entonces, este criterio por sí solo hace el diagnóstico de diabetes. O sea, ya no requiero comprobar un criterio adicional, ya por sí solo hace un diagnóstico de diabetes. Por eso cuando el paciente viene con criterios de cetoacidosis diabética y es diabético, ¿no? No le voy a hacer un test de tolerancia, no le voy a pedir una glucosa basal en ayunas, ¿no? ¿Ok? Pero de los 3 primeros sí necesito 2 exámenes positivos. Entonces, si vemos en el caso clínico un paciente con sospecha de diagnóstico de diabetes, tenemos que pedirle los exámenes para el diagnóstico idealmente, ¿ya? ¿Alguna duda con respecto al diagnóstico, chicos? Todo claro. Lo vamos a ver de nuevo en un caso clínico que he puesto al final. ¿Alguna duda? Todo claro. Doctora, una Doctora. consulta. A ver, Doctora, ya. Junior, mano, Junior, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, perfecto. Los síntomas clásicos de hiperglucemia serían las 4P que mencionó. Perfecto, sí. Pérdida Ah. de peso, polifagia, poliuria y, ¿qué me faltó? Polifagia, ¿no? Polifagia, polidipsia, pérdida de peso y Polidipsia. polidipsia, perfecto. Sí, sí, doctora. ¿Y esta sintomatología es de presencia aguda o es crónica ya? No, puede tener meses el paciente con ello, ¿no? Otro síntoma que a veces mucho te refieren es boca seca. La boca seca también. Ah, ya. Ujú. Ya, doctora. Ok, gracias. Y esta pérdida de peso es precisamente por el que el estado de hiperglicemia se vuelve como un proceso catabólico que destruye toda la masa muscular del paciente, ¿no? O sea, ese paciente que pesaba antes 120 kilos viene a la consulta con 80 kilos, ¿no? Y se siente súper débil, no siente fuerza en las piernas, brazos, porque no ha perdido grasas. Esos 40 kilos que ha perdido han sido de masa muscular y obviamente con grasa también asociada, pero más de masa muscular por este estado de hiperglicemia crónica que se ha expuesto, ¿no? Ok, Así es. doctora. Y, por ejemplo, el factor de riesgo de diabetes tipo 2 es la obesidad. Y en diabetes tipo 1 no necesariamente tiene que ser obeso, puede ser también una persona delgada. ¿O no? Correcto, correcto. ¿Por qué? Porque en la diabetes tipo 1 lo que importa más es esta destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas. Y la destrucción autoinmune no se da en el contexto de la resistencia a la insulina, como el diabético tipo 2, que implica exceso de grasa, ¿no? Que produce esta resistencia a la insulina, sino se da por esta destrucción autoinmune, por los autoanticuerpos que ya les he comentado cuáles son, ¿no? Ujú. Sí, doctora, gracias. Ajá. Entonces son personas delgadas generalmente, ¿no? No tienen exceso de peso, no tienen acantosis nigricans, sacrocordones, ¿no? Así es. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Todo claro. Doctor, una consulta, por favor. Te escucho, Sebastián, ¿no? Sí, doctora. Doctora, entonces hablar de prediabetes sería lo mismo que resistencia a la insulina, doctora. No. Entonces, muy bien tu pregunta. Ajá. Entonces, vamos a ver acá la pantalla. Vamos a borrar esto que dice autoanticuerpos o vamos a crear mejor una hojita adicional acá. Diapositivo. Ya. Entonces, lo que me preguntas es, a ver, ya habíamos mencionado que la obesidad te genera un riesgo de múltiples enfermedades, ¿ok? Entonces, esta obesidad, cuando hablamos de definición, ¿qué habíamos mencionado, Sebastián? ¿Cuál es la definición de obesidad? A ver, cuéntame, ¿qué recuerdes? ¿Has venido a la clase? Sí, creo, ¿no? ¿O no? No, no, doctora. Has venido, ya, muy bien. No. Entonces, ¿qué hablamos en la clase? Ya me imagino que ya has leído tus diapositivas, entonces. Ya. ¿Qué dice? ¿Cuál es la definición de obesidad? A ver, voluntarios, y no de los que han venido a clase. A ver, chicos. Dice que es una enfermedad crónica compleja que se caracteriza por el aumento del tejido celular subcutáneo, el cual es disfuncional. Perfecto. Entonces, hay un exceso de tejido adiposo, ¿no? Entonces, habíamos dicho que el exceso de tejido adiposo, que es lo que caracteriza a la obesidad, genera alrededor de múltiples enfermedades, ¿no? Entre ellas tenemos 3. Uno es la resistencia a la insulina, la otra enfermedad se llama prediabetes y la otra enfermedad se llama diabetes, ¿no? Idealmente nosotros, como médicos, deberíamos diagnosticar al paciente cuando tiene resistencia o cuando tiene prediabetes, porque tenemos la opción de ayudarlo a curarse al paciente. En cambio, ustedes me van a ver en consulta, por lo menos los que rotan conmigo, probablemente con los que están rotando con los otros colegas, y cuando nos enfrentamos a un paciente con diagnóstico de diabetes, tenemos que ser claros con ellos, ¿no? La diabetes no tiene cura, chicos. O sea, no hay cura para la diabetes actualmente. Entonces, lo importante cuando diagnosticamos a un paciente diabético, por ejemplo, ahora que estos días he visto pacientes recién debut de diagnóstico de diabetes, pacientes de 25 años, 30 años, 33 años, hay que mencionarles desde un inicio que la diabetes se controla. O
sea, la diabetes no tiene por qué limitar la vida del paciente mientras que esté controlado, pero cuando no está controlado, han visto ustedes que genera muchas complicaciones, entre agudas y crónicas, ¿no? Entonces, esto tenemos que ser muy claros, ¿no? Entonces, lo ideal es diagnosticarlo aquí o aquí. Entonces, para eso hay que hacer prevención, ¿correcto? Entonces, por les decía, a su paciente obeso que viene por su faringitis y el paciente viene con el dolor de garganta, ustedes le dan tratamiento para la faringitis, pero se dan cuenta y pesa 120 kilos y talla 1,50 m. Entonces, calculamos índice de masa corporal y está en obesidad. Entonces, el paciente con obesidad tenemos que ya captarlo para poder modificar sus estilos de vida, ¿no? Que habíamos visto que es la piedra angular en el tratamiento de la obesidad. Y dos, si es que amerita tratamiento farmacológico, derivarlo para que lo vea el especialista, el endocrinólogo, y podamos iniciar tratamiento farmacológico para la obesidad. ¿Ya? Entonces, la obesidad, este exceso de tejido adiposo, que era lo que le decía, ¿no? Las puertas de nuestros órganos llenos de grasa va a hacer que la insulina no actúe, ¿no? Entonces, como la insulina no actúa en la cerradura, va a generar que las llaves empiecen a duplicar porque el cuerpo piensa que es una llave inadecuada. Esta duplicación de llaves se conoce como resistencia a la insulina. ¿Cómo se manifiesta? A veces no hay síntomas, ¿no? Pero sí el paciente forma un círculo vicioso porque sigue teniendo obesidad más resistencia a la insulina, ¿no? Y la famosa cantosis nigricans que podemos encontrar y los acrocordones, ¿no? Siempre ¿dónde vamos a buscarlo? En la zona de los pliegues del cuello, en la zona de las axilas, en los codos, en la zona inguinal, etcétera, ¿no? En cambio, la prediabetes implica que la resistencia a la insulina generó que en el tiempo ya la glucosa no sea normal. O sea, mi resistencia a la insulina, yo voy a pedirle glucosa y mi glucosa me va a salir normal, menos de 100 probablemente. En cambio, en la prediabetes, la glucosa ya no está menos de 100. Entonces, yo le pido una glucosa basal y va a estar más de 100. Entonces, para yo hacer diagnóstico de prediabetes, y eso sí lo vamos a leer, por ejemplo, en el Diabetes Care, los que están un poquito más interesados, van a ver que la glucosa basal en ayunas para rango de prediabetes es entre 100 y 125. O sea, si me sale una glucosa en 110, tengo prediabetes, ¿no? Pero obviamente una glucosa en ayunas bien tomada, ¿no? Porque tengo muchos pacientes, por ejemplo, que pasan evaluación de salud ocupacional y no sabían que al día siguiente le iban a tomar glucosa. Entonces el paciente el día anterior sale a un compromiso, una reunión, una fiesta, se quedó hasta la 1 o 2 de la mañana. No hay ni siquiera 8 horas de ayuno para esa glucosa en ayunas y ya se está tomando. ¿Te puede salir alterada? Sí, no. Pero es porque es una glucosa no tomada adecuadamente. ¿Cuántas horas de ayuno habíamos dicho? 8, ¿no? Y te dicen dentro de los criterios, ¿correcto? Entonces hay que tener eso en consideración, ¿no? ¿Ya? Entonces, la resistencia a la insulina no es lo mismo que prediabetes, ¿no? Por así decirlo, sería como una progresión. Primero hacemos resistencia, en el tiempo podemos hacer prediabetes y en el tiempo terminamos siendo diabéticos. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Se entendió o no? A ver, manito, ¿quién? No veo. Erika. Dime, Erika. Sí, doctora, en caso de la resistencia y la prediabetes, sí puede haber, o sea, puede ser reversible, ¿no? Claro, Bueno, perfecto. Sí, la resistencia a la insulina en personas jóvenes lo vemos en obesidad, en sobrepeso. Hay mucha relación de resistencia a la insulina con síndrome de ovario poliquístico también. O sea, mujeres que son delgadas pero tienen mucha predisposición a ello por la misma condición del síndrome de ovario poliquístico. Y por eso cuando hablemos de las siguientes diapositivas vamos a ver mucho de cuándo hacemos prevención, ¿no? O sea, diagnóstico temprano de prediabetes, en qué pacientes tengo que pedirle una glucosa para diagnosticar estas patologías que podríamos en algún momento ayudarlas y curarlas apropiadamente o de manera oportuna, ¿no? Uh-huh. Así es. ok, doctora, y en caso de prediabetes, yo leí que, por ejemplo, o sea, en la práctica clínica he visto que varias personas, medican, en el caso, metformina, pero yo había leído que prediabetes en realidad no se trata, Ya, o no sé si estoy en lo correcto, doctora. ya. A ver, ¿cuál era el tratamiento ideal para todos estos tipos de enfermedades? ¿Cuál es la piedra angular? Alimentación saludable y actividad física, ¿no? ¿No, Erika? Lo vimos la clase pasada. ¿Tú viniste a la clase pasada o no? Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, habíamos mencionado que la alimentación saludable y la actividad física es lo más importante. Entonces, yo coincido con ello. En toda la literatura te refiere que lo más importante y la piedra angular es eso, ¿no? Entonces, así yo use una medicación farmacológica para ayudarte, y eso soy muy clara con los pacientes, ya sea con resistencia, con prediabetes, el porcentaje mayor en el tratamiento lo logramos con tu cambio en tu estilo de vida. O sea, yo tengo muchos pacientes con diagnóstico de prediabetes en tratamiento, por ejemplo, 6 meses, a veces 1 año, está el paciente en tratamiento de prediabetes y se ve que sigue igual, ¿no? Toma medicación, pero sigue igual. ¿Por qué? Porque nunca cambió su estilo de vida. Entonces, si vamos a ayudarlo con un tratamiento farmacológico que le ayude un aporte en su tratamiento,
tiene que ayudarse también el mismo paciente modificando su estilo de vida. Es igual que cuando tratamos obesidad, pues, ¿no? Iniciamos tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, el tratamiento farmacológico, como les decía, no es de que sea solo ello, ¿no? También tiene que estar acompañado de una alimentación saludable y actividad física, porque si no, que cuando yo quito el medicamento, el paciente vuelve a comer lo mismo de siempre, va a volver a reganar de peso. Es lo mismo después de cirugías bariátricas. O sea, después de cirugía bariátrica, ¿puedo reganar peso, doctora? Sí, porque no te han operado el cerebro, ¿no? Te han operado el estómago. ¿Y nosotros con qué elegimos? Con el estómago no elegimos con el cerebro, ¿no? Elegimos con el cerebro qué comer, la cantidad que comemos, ¿no? ¿Ok? Está bien, doctora, gracias. Listo. Entonces, lo principal es tu modificación de estilos de vida. Si quieres, le puedes ayudar con alguna medicación que podría ayudar a dichos pacientes. A veces con bajarlos de peso les ayudamos bastante, ¿no? Y ya se curó la resistencia a la insulina, porque su problema era el exceso de peso y exceso de grasa que tenía. Así es. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Todo claro? Listo. Todo claro, doctora. Todo claro, ya, muy bien, Junior. Listo, entonces continuamos. Ya, entonces pasamos, a ver, nos hemos quedado aquí. ¿Cómo hacemos el cribado? Y esto sí es importante porque este cribado lo van a hacer ustedes desde su primer nivel de atención, ¿no? Porque es el criterio para el cribado de diabetes o prediabetes en adultos asintomáticos. Es ese paciente que llega con obesidad, por ejemplo, y con su faringitis, ¿no? O sea, acudió por la faringitis a ti, pero tienes que captarlo porque es un paciente con potencial riesgo a que pueda desarrollar otras enfermedades, ¿no? Entonces, ¿qué te dice y qué te recomienda el Diabetes Care? Te dice que se debe considerar la realización de pruebas en adultos con sobrepeso o obesidad. ¿Ok? Entonces, sobrepeso a partir de mayor o igual a 25, ¿no? Pero este punto de corte de 23 se describió para personas asiáticas y americanos. O sea, inclusive es más bajito, mira, 23. O sea, que en relativa en nuestra realidad lo estaríamos considerando con un índice de masa corporal normal, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un paciente con sobrepeso, más aún con obesidad, y tiene uno de los siguientes factores de riesgo, tenemos que hacerle su descarte de prediabetes, ¿ya? Y si tiene síntomas de diabetes, ya, pues, ¿no? Descarte de diabetes. Por ejemplo, familiar de primer grado con diabetes. Entonces, muchas veces van a tener un paciente que acude con un índice de masa corporal en 30 y te dice que, le preguntas antecedentes familiares, te dice que mami tiene diagnóstico de diabetes mellitus. ¿Tienes que hacerle su cribado? Sí, ¿no? Para diagnosticar de manera temprana si tuviera alguna alteración. Le revisas el cuellito y ya tiene acantosis nigricans, sacrocordones, no puede bajar de peso. ¿Qué más? Sobrepeso, obesidad y pacientes de raza, origen étnico americano de alto riesgo. ¿Cuáles son los de alto riesgo? Afroamericanos, latinos, nativos, asiáticos, isleños del Pacífico. Latinos, ¿no? O sea, estamos incluidos nosotros. Historia de enfermedad cardiovascular. Hipertensión, el paciente ya tiene hipertensión, también, ¿no? Tenemos que hacer su cribado. Nivel de colesterol HDL bajito, triglicéridos más de 250, también. Individuos con síndrome de ovario poliquístico. Entonces, el síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad endocrinológica más frecuente en mujeres en edad fértil que vemos nosotros los endocrinólogos, ¿no? Y esta patología relativamente genera varias alteraciones, ¿no? Predisposición a resistencia, dislipidemia, etcétera, ¿no? Pacientes que no hacen actividad física, ¿no? Y, por ejemplo, ese día les preguntaba quiénes hacían actividad física, quiénes iban al gimnasio, y ahí todos están, creo, ahí, ¿no? Exceptuando uno o dos. Otras condiciones clínicas asociadas con la resistencia a la insulina, obesidad severa, acantosis nigricans, ¿no? Y en otro caso, las personas con prediabetes, o sea, las que ya tienen prediabetes, deben hacerse la prueba anualmente, ¿ya? Eso es importante. ¿Qué más? Las personas a las que se les diagnosticó diabetes mellitus gestacional, ¿no? Y ahí tenemos un problema, porque muchas veces ya tuvo diabetes mellitus gestacional, se resolvió, nació el bebé, y luego se olvidaron las mujeres de que podrían haber quedado en un porcentaje de ellas con diabetes mellitus, o existen pacientes de que de por sí ya tenían una prediabetes antes de llegar al embarazo y pueden tener algún tipo de alteración de glucosa fuera del embarazo, ¿no? Entonces, estas mujeres deben hacerse pruebas de al menos cada 3 años de por vida, porque tienen un mayor riesgo a desarrollar diabetes, ¿no? Para todas las demás personas, las pruebas deben comenzar a los 35 años. Antes era 45 años, ahora han reducido, ¿no? ¿Por qué habrán reducido?
porque ha aumentado también nuestra cantidad de población con sobrepeso, obesidad, ¿no? Si los resultados son normales, las pruebas deben repetirse a intervalos mínimos de 3 años, ¿no? Considerando pruebas más frecuentes dependiendo de los resultados iniciales y el estado de riesgo, ¿ya? Personas con VIH, exposición a medicamentos de alto riesgo y antecedente de pancreatitis, ¿no? Tenemos pacientes con pancreatitis necrotizantes, extensas, el 80% del páncreas se necrosó. Y de ahí nunca la ves a la paciente, ¿no? Luego la ves y debutó con diabetes, ¿no? Entonces es importante hacer el seguimiento en este tipo de pacientes, ¿ya? Entonces eso es importante. Entonces ahora vamos a ver un caso clínico para aplicar lo que hemos aprendido esta y la semana pasada. Y el caso clínico dice, paciente mujer de 45 años de edad con antecedente de obesidad hace 5 años. ¿Ya? Refiere antecedente familiar de la mami con diagnóstico de diabetes mellitus y acude a tu consulta refiriendo que hace un mes presenta pérdida de peso, polifagia y nicturia. Al examen físico tiene una presión arterial de 120/80, un índice de masa corporal en 30, una presión arterial en 88, acantosis nigricans en cuello y en axila. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles serían los diagnósticos de la paciente? Entonces, todos los diagnósticos que se le ocurra lo plantea, ¿ya? ¿Y qué exámenes solicitaríamos? ¿Ya? Tienen 5 minutos, chicos. Entonces, mujer de 48 años. Obesidad ya tenía como antecedente y ahora tiene este índice de masa corporal, ¿no? Entonces tenemos que catalogar cuáles son sus diagnósticos, ¿ya? Y 2 me dicen qué exámenes solicitarían en el contexto de esta paciente, ¿ok? Listo. Entonces comenzamos. A ver qué hora es. 8:55, ¿no? Entonces ya, 5 minutos a las 9, ya vamos conversando cuáles son los diagnósticos, ¿ya? Dudas en el caso, si tuvieran preguntas, me la hacen. Ninguna, me imagino, ¿no? Todo claro, ya. Ya, listo. Entonces analizamos la pregunta y me van comentando, ¿ya? Doctorita, se deja de compartir la pantalla. Ah, ya. Pensé que ya habían visto el caso clínico. ¿No han anotado? Ya, ahorita les comparto. Espérenme un ratito. A ver, voy a compartirles la pantalla. Listo. Ya. Listo, chicos. Si tienen alguna duda, igual me avisan, ya, me dicen, me preguntan. Si les falta algún dato en la anamnesis o quieren saber algo adicional, me preguntan.
Listo, chicos, ¿terminaron todos? ¿Alguien le falta? Terminamos, chicos. ¿A quién le falta? ¿Todos han terminado? ¿Nadie le falta? Manos, manitos a los que le falta. ¿Nadie? Todos han terminado entonces. ¿Terminamos, chicos, todos? Ya, perfecto. Entonces pregunto. A ver, voluntarios primero. ¿Cuáles son los diagnósticos? A ver, manito, voluntarios. Voluntarios, voluntarios, voluntarios. Muy bien. A ver, Erika, solo un diagnóstico, ¿ya? Un solo diagnóstico, Erika. Ok, doctora. Resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina. Ya, muy bien. A ver, Erika, tú misma. Para definir resistencia a la insulina, me imagino de que lo sospechaste por... La presencia de acantosis nigricans que presentaba la paciente, que Ok, es una manifestación muy frecuente para este diagnóstico. ya, muy bien. Pero tendríamos que confirmarlo a través de 2 exámenes, ¿no? ¿Cuáles son, Erika? Glucosa basal y insulina basal. No estoy Perfecto, muy segura. bien. Entonces, nuestro diagnóstico sería descartar una resistencia a la insulina, ¿ya? O sea, todavía no podríamos poner resistencia a la insulina como tal, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos claros, Erika? Sí, sí, doctora. Ok. Pero este paciente no es el paciente que les dije al inicio, cuando comenzamos la clase, ¿no? Porque es un paciente que tiene mucha sintomatología. Entonces, resistencia a la insulina no sería un diagnóstico aproximado para este paciente, ¿no? A ver, vamos, Junior,
un diagnóstico. Doctora, por la obesidad, yo pensaría que sería diabetes tipo 2. Ajá, entonces completo, ¿no? Descartar, doctora, una diabetes mellitus tipo 2. Sí. Ya, más que por la obesidad, tienes los síntomas clásicos, ¿no? Que antes me preguntaron, y creo que me preguntaste tú mismo, ¿cuáles son los síntomas, ¿no? Pérdida de peso, polifagia, nicturia, o sea, prácticamente les he puesto todos los síntomas que me harían sospechar de un paciente con diagnóstico de diabetes, ¿ya? Entonces, Claro, el doctora. diagnóstico Y, sería descartar. Ya, perfecto. ¿Qué y más? esas 4 Ps, doctora, no aplican para resistencia a la insulina, solamente para diabetes. No, claro, o sea, que si yo tengo un paciente a la consulta que viene y me dice todos los síntomas de diabetes, lo más probable es que sea diabético. Claro que la fisiopatología de la diabetes implicó que tuvo resistencia a la insulina antes, ¿no? Por eso les decía, los de la resistencia a la insulina no les va a dar síntomas, la manifestación y signo va a ser esa acantosis nigricans y los acrocordones, ¿no? Ah, ya, ya. Ah, ok, Ajá, doctora. muy bien, ya. Renzo, Doctora, ¿sería también ah, descartar un síndrome metabólico? ya, muy bien. ¿Cuáles son Porque las para definir tenemos, este tenemos una paciente con un índice de masa de 30, estaríamos en una obesidad clase 1, sospecharíamos de que tiene un perímetro abdominal eh, mayor a 80, creo que es en mujeres. Eh, Ajá, perfecto, muy bien. Entonces, ahí me has dado dos diagnósticos, ya, ¿no? Entonces, tendrías que concluir obesidad grado 1 y el otro sería obesidad abdominal, ¿no? Y el tercer diagnóstico que nos dio Junior era descartar una diabetes mellitus tipo 2. La cantosis era para que ustedes se inclinen a que pensar que era diabetes tipo 2, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cumple todos los criterios para decir síndrome metabólico o no? Te falta información. A ver, Renzo, ¿qué opinas? Tú mismo que me has mencionado el doctora, síndrome ¿podríamos solicitar laboratorio para, metabólico. para, podríamos pedir este laboratorio para descartar, ¿no? Para ver el perfil lipídico de la paciente. Ya, muy bien, eso lo vamos a ver en laboratorio. ¿Algún otro diagnóstico más hay, chicos, que no hayamos mencionado? Obesidad grado 1, obesidad abdominal, a descartar diabetes mellitus tipo 2. ¿Algún otro diagnóstico? Nada más. A ver, Sebastián, ¿algún otro diagnóstico crees que haya o no? ¿O eso es todo? Sebastián, ¿estás? Doctora, me parece que esos son los que más se aproximan, doctora. Ya, pero ¿qué más nos falta? De antes que hemos mencionado. El otro tema que hicimos la clase pasada, ¿cuál era? Dislipidemia. Bueno, es un paciente obeso, lo más probable es que tenga dislipidemias. Entonces, una posibilidad sería descartar dislipidemias, ¿no? Sebastián. Porque recuerden que su plan de trabajo y los exámenes que van a pedir va a ser en función de todos los diagnósticos que ustedes plantean. Entonces, yo planteo que probablemente tiene hipotiroidismo, pido exámenes para confirmar dicho diagnóstico, ¿no? Entonces, Renzo justo mencionaba y decía, doctora, pero sería bueno pedirle un perfil lipídico. Entonces, eso es bajo el contexto de que está sospechando de que podría tener una dislipidemia, pues, ¿no? ¿Ya? Si no, ¿para qué pediría, no? Ya. Listo. Entonces, ¿qué exámenes pediríamos? Entonces, vamos a ir a ver. Primero, Ángela. ¿Qué exámenes pedirías, Ángela? 2 exámenes nada más, coméntanos. A ver. Doctorita, Ah, para ti es epidemias, ¿verdad? no en general, pues, ¿no? Con todos los diagnósticos que ya hemos planteado. ¿Cuál es el diagnóstico más Ya importante a confirmar? Descartar diabetes mellitus tipo 2, ¿no? los tipo 2. Entonces ¿Qué se vas a me pedir? la glucosilada, Ajá, perfecto. ¿Qué más? en ayunas también, Y en, como lo que mencionaba, prueba de tolerancia oral a la glucosa, solo puedes elegir 2, Ángela. Hemoglobina glicosilada me quedó muy claro. ¿Y el otro examen que vas a elegir cuál es? glucosa en ayunas. Muy bien, una glucosa en ayunas. Perfecto, muy bien. Entonces, si ambos exámenes te salen en rango de diabetes, ya tienes el diagnóstico, ¿no? Entonces, si tú pedirías solo glucosa, no te va a ayudar a hacer el diagnóstico porque te puede salir alto, pero por sí sola no es el diagnóstico, ¿no? Al menos que salga más de 200, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces esos 2 exámenes pediríamos para confirmar el diagnóstico de diabetes. Muy bien. Ahora vamos con Erika. ¿Qué otro examen pedirías, Erika? Igual dame solo 2 exámenes que pedirías. Solo 2. Erika, ¿estás? Ahí está Erika. Doctora, hemoglobina glicosilada, ¿ya mencionaron mis compañeros?
Sí, hay que estar atentas. Acaba de mencionarlo Ángela. Ya, no se distraigan, chicos, no se distraigan. Ya, ¿qué más? No, los que no ha mencionado Ángela, pues ha mencionado glucosa en ayunas y hemoglobina glicosilada. ¿Qué más le pedirías a este paciente? Erika, 2 exámenes más. Hay un Ok, montón de una exámenes. prueba de tolerancia oral a la glucosa. Ya. Cuando hay alta sospecha de diabetes, imagínate que la glucosa esté en 180 en ayunas, ya no van a procesar el test de tolerancia, porque el test de tolerancia implica darle una supercarga de glucosa. Entonces, si tu glucosa estaba en 180, cuando te doy los 75 gramos de glucosa nitra, la glucosa va a elevarse un montón, ¿no? Entonces, cuando hay altas sospechas, solamente, idealmente procesan solo glucosa basal, ¿ya? Entonces, ya hemos igual pedido exámenes para confirmar diabetes, ¿no? Entonces, test de tolerancia no iría. Otro examen, Paola, más adicional para el paciente, con los otros diagnósticos que hemos planteado. Hay un montón. Ahí está, muy bien. A ver, ya, Sebastián te va a salvar, dice. Ya, a ver, Sebastián. Doctora, ¿no sería, viendo que el paciente tiene signos de hiperglucemia, no estaría bien también tomar el glucosa plasmática aleatoria? Igual, o sea, a ver, si tiene muchos síntomas catabólicos y tu paciente viene a la consulta temprano, igual va a ser glucosa en ayunas, ¿correcto? Ya, pero si tu paciente viene a la consulta en la tarde, por ejemplo, ya podrías pedirle una glucosa al azar, pero igual va a ser sérica, ¿no? Recuerden que las glucosas capilares no hacen diagnóstico, son glucosas séricas. Entonces, lo más probable es que el paciente se vaya a tomar al día siguiente, ¿no? Ya si es que fuera un paciente que llega por emergencia con alta sospecha, le tomamos la glucosa al azar, ¿no? Y ahí muchas veces hacemos diagnóstico de crisis hiperglicémicas también, ¿no? ¿Ok? Listo. A ver, para seguir, a ver, Mayra, esperemos un ratito ya, Mayra. Erika, por ejemplo, Erika, un examen que podrías pedir sería colesterol total, ¿no? Porque estábamos hablando de perfil lipídico, ¿te acuerdas? Ajá, colesterol total y otro perfil de parte del perfil lipídico que más forma, aparte de colesterol total. Perfil hepático, doctora. No, estamos en el perfil lipídico, ¿no? Colesterol total, ¿qué más? No te lo han mencionado tus compañeros. HDL, LDL. Solo dos, dame solo dos, por el colesterol HDL, ¿no? Ya, perfecto, Erika. Ya, entonces, colesterol total y colesterol HDL, ¿no? Ya, sigamos entonces. Mayra, a ver, 2 exámenes más, muy bien. Justo le estaba mencionando yo, doctora, lo del HDL. Ya, HDL, ya, bueno, ya, pero otro más. Triglicéridos, muy bien, ya. Entonces estamos en Mayra, Erika. A ver, Mayra, triglicéridos, ¿qué más? Mayra, ¿en qué más? Más. Ácido úrico, doctora. Ya, muy bien, ácido úrico, que es un marcador también, ¿no? Pero antes de ello hay 2 exámenes más importantes que eso. ¿Qué más otra complicación hacen los obesos? A ver, sigamos preguntando. A ver, Jorge. Ya han pedido, También, a ver, glucosa glicosilada, ¿no? Ya, ¿qué más? también puede ser las lipoproteínas, doctor. Lipoproteínas, ya no. Otro. Ya, mira, han pedido glucosa, hemoglobina glicosilada, colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos. ¿Qué nos falta? Examen de orina, doctora. Examen de orina, no. Renzo. Colesterol. Troponina, doctora. Troponinas, tampoco, ¿no? Ya. Troponinas no vamos a pedir porque no tiene sospecha de infarto de miocardio, ¿no? Entonces vamos a orientarnos en función de los diagnósticos que tenemos. Por eso creo que se están perdiendo, porque lo más importante es que cuando planteo yo el diagnóstico es que mi plan de trabajo tiene que justificar los diagnósticos que yo he planteado. O sea, si yo hubiera planteado descarte un infarto de miocardio, entonces podríamos pedir exámenes que confirmen que tenga infarto de miocardio. ¿Ya? Entonces, nuestro plan de trabajo tiene que estar en relación a nuestros diagnósticos. O sea, si yo no sospecho de una infección urinaria, ¿para qué pediría examen de orina, no? Porque el examen de orina, ¿en qué me ayudaría, Mayra? A ver, Mayra me dijo. Para determinar si hay glucosa en orina, doctora. No tanto para ver si hay una infección, sino para determinar la presencia de glucosa en orina. Ya, pero eso tampoco te va a aportar al diagnóstico, ¿no, Mayra? Porque el examen completo de orina no. Yo creo que más lo están relacionando así es que puede ser una crisis hiperglicémica, ¿no? Ahí sí te creo. Doctora, yo pienso que podría ser una crisis hiperglicémica porque tiene el cuadro clínico y por ende voy a pedir un examen de orina para valorar cuerpos cetónicos. Pero yo no pido examen de orina para valorar la glucosa en la orina, ¿ya?
No tiene mayor información que brindarte ello. ¿Ya? Al menos de que tú sospeches o una infección urinaria, como te digo, y otras patologías en las cuales podemos pedir un examen de orina, ¿no? Ya, sigamos entonces. A ver, Sebastián ya participó, sí, ¿no? Gabriela. A ver, Gabriela. ¿Dónde está Gabriela? Juana Gabriela, doctora. Ajá, sí, Juana Gabriela. ¿Hay dos Gabrielas? No sé. Podría ser, es que como ya lo dijeron, marcadores de inflamación también podría ser, porque en la obesidad sí se elevan también. Ya, bueno, la obesidad es un estado ya, pero no. Otro examen, Juano, otro, más certero. ¿Qué hay? Esteatosis, hígado graso, ¿no? TGO y TGP tienen que pedir. TGO y TGP, ¿ya? O sea, no es perfil hepático, porque el perfil hepático, todos han rotado gastro, ¿no? Perfil hepático incluye varios exámenes, ¿no? Pero para nosotros nos ayuda el TGO y TGP, ¿ya? Muy bien. A ver, Junior, Miguel, ¿qué otro examen pedirías? Nada más. Ya, entonces, como ya no hay más exámenes que pedir, entonces les voy a decir. Por ejemplo, si es que en el caso del primer examen que pidió Ángela, la glucosa salió en 180 Junior y la hemoglobina glicosilada salió en 7.5. ¿Cuál es el diagnóstico? Como ya se cumplen dos criterios, doctora, sería diabetes. Ya, completo el nombre, diabetes, ¿qué? Diabetes mellitus tipo 2. Ya, perfecto, muy bien. Entonces tenemos dos criterios para confirmar el diagnóstico de diabetes, ¿no? Muy bien. Kimberly, los exámenes que pidió Erika junto con Mayra era el perfil lipídico, ¿no? Entonces el colesterol LDL está en 170 en este paciente y los triglicéridos están en 350. ¿Cuál es el diagnóstico? Kimberly, ¿cuál es el diagnóstico? Pásenle la voz a Kimberly, ¿no? A dislipidemia, muy bien. Renzo, ¿tú también piensas que es dislipidemia? Yo ya iría por síndrome metabólico, doctora. Ya, síndrome metabólico, pero solo del trastorno lipídico, ¿cuál sería tu diagnóstico, Renzo? ¿Concuerdas con Kimberly, dislipidemia? Sí, ¿Qué le doctora. falta ahí? Dislipidemia. Pero le falta el apellido, ¿no? ¿No se acuerdan que les dije que si el colesterol y triglicéridos está en dislipidemia mixta? Ajá, muy bien, Mayra. Ajá, dislipidemia mixta, ¿no? Perfecto. ¿Y cuál es el riesgo cardiovascular, Kimberly, de ese paciente? Lo que hemos visto la semana pasada, ¿no? O la semana pasada, esta semana, ¿no? El lunes. ¿Cuál sería su riesgo cardiovascular de ese paciente? A ver, ¿quién ha estudiado? Kimberly, tú no has venido a la clase, ¿no? Está mal tu audio porque me has escrito por el chat, creo, ¿no? Ajá, ya no has venido a la clase, ya entonces ya se supone que has revisado las diapositivas, has tenido más tiempo. Ajá, a ver. Ah, está mal tu micro, ya, muy bien. Aterosclerosis, doctora, no, riesgo cardiovascular, ¿se acuerdan que ya habíamos estratificado el riesgo cardiovascular aterosclerótico en 5 categorías? Todavía les puse el ejemplo con su compañero. Con Renzo creo le puse el ejemplo, ¿no? Renzo, contigo hablamos de un paciente sin factores de riesgo, ¿no? Que es un paciente con bajo riesgo cardiovascular aterosclerótico. ¿Recuerdan? Doctora, creo que de IMA estamos hablando como riesgos. Ya, o sea, cuando hablamos de riesgo cardiovascular aterosclerótico, habíamos visto de que las Riesgo dislipidemias bajo, moderado. ya, depende de tu riesgo, yo te doy el tratamiento. Entonces, un paciente con obesidad diabético sería un paciente con alto riesgo cardiovascular o muy alto, ¿no? Sería un paciente con muy alto riesgo cardiovascular. Por ende, ¿cuánto de estatina le corresponde? A ver, Renzo, tú mismo. ¿Cuánto de estatina le dejarías a un paciente con muy alto riesgo cardiovascular? 80, muy bien, Erika. A ver, Renzo, tú. 80, ¿concuerdas o no? 40, muy bien, Junior. 40, muy bien.
Ya, entonces la respuesta es utilizar una estatina de alta intensidad, ¿no? Entonces la respuesta de ambos está correcta, ¿no? Ya sea 40 de Junior o 80 de Erika, ¿no? Porque las de alta intensidad es entre 40 y 80, ¿ya? Muy bien, chicos. Ya, se ve que están estudiando. Ya, los que no están estudiando, estudien, chicos. Sobre todo los que no vienen a clase, ¿no? Entonces ya me imagino que en ese tiempo pueden aprovechar para ver sus diapositivas, revisar, tienen más tiempo, ¿ya? A ver, sigamos. Me quedé en Kimberly, ¿no? Ya, a ver, Lucy, ¿estás? Lucy Anel, ¿no? ¿Sí me escucha? Ya. Sí, sí se te escucha. Tú no has venido a la clase tampoco anterior, ¿no? No, doctora. Ya. Entonces, bueno, ya en este paciente tendremos un paciente con dislipidemia mixta, diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Entonces, ya le hemos pedido todos los exámenes. A ver, ¿qué otro examen tenemos? ¿Qué exámenes han pedido? TG o TGP, ¿no? Ya. Y ya no hemos pedido más exámenes, pues, ¿no? Examen de orina. Bueno, ya. Entonces, por ejemplo, al respecto del examen de orina, ¿no? ¿Qué sintomatología tendría que tener este paciente para que tú le pidas un examen de orina tratando de buscar cuerpos cetónicos en orina? O sea, ¿cuál es la sintomatología de una cetoacidosis diabética, Lucy? ¿Qué síntomas te da la cetoacidosis diabética? ¿Cómo va a venir el paciente? ¿Qué síntomas te va a referir? Creo que la mayoría viene con ¿Con quién está poliuria. rotando? ¿Me está escuchando usted? Sí, poliuria, te escuché. ¿Con quién está rotando práctica? Con el... Se apagó tu audio, Lucy. ¿Con qué médico está rotando práctica de endocrino? Recién, no recuerdo su apellido, doctor. Recién es esta semana. ¿Y es su nombre? Tampoco. Tampoco. ¿Quiénes son tus compañeros, Lucy? Mi compañera. Con el doctor Chagua, doctora. Con el doctor Chagua, ya. El doctor Chagua creo que es médico internista, ¿verdad? ¿O es emergenciólogo? Creo que emergenciólogo, doctorita, no estoy segura tampoco. Ya, entonces van a haber muchos pacientes con crisis hiperglicémica, ¿no? Porque como van a rotar en emergencia, por ahí entran mis pacientes con crisis hiperglicémica. Entonces los síntomas tienen que saber, ¿no? Porque les van a preguntar. Entonces, epigastralgia y náusea, ¿ya? Epigastralgia, ¿no? Dolor en la boca del estómago y epigastralgia, ¿no? El paciente te va a decir, pues, no, doctor, me duele aquí en la boca del estómago, ¿no? Ya, a ver, Junior, cuéntame. Doctora, en cetoacidosis diabética no presenta también lo que es encefalopatía. No, el trastorno de sensorio es más común en estado hiperosmolar hiperglicémico. Ya, porque recuerdo que le había dado justamente cetoacidosis diabética y le pregunté, ¿no? ¿Qué síntomas tenía? Y bueno, recuerdo que me dijo que estaba como somnoliento, así, había perdido como que la conciencia, me dijo. Ya, ok. ¿En qué me dices? ¿En un paciente en emergencia que viste? No, un amigo que te había dado diabetes o cetoacidosis diabética, me contaba, ¿no? Ya, ok. Entonces, a ver, si yo tengo un paciente que llega a emergencia y viene con trastorno del sensorio o conciencia, lo primero que tengo que sospechar es en estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿ya? Porque el trastorno de conciencia se asocia más a ello. Eso no excluye que en una cetoacidosis diabética el paciente no pueda tener algún grado de deterioro, o sea, somnolencia, ¿no? Claro que pueda tener algún, pero lo más característico es lo gastrointestinal, náuseas y epigastralgia. ¿Estamos, Junior? Sí, doctora, gracias. Muy bien. Entonces, igual lo vamos a ver la clase siguiente porque ahí nos toca complicaciones. A ver, Erika. Doctora, una pregunta. Además de las náuseas y la epigastralgia, ¿podría adicionarse vómitos y también el aliento frutado? Me parece que el aliento olor a frutas y también la respiración de Kussmaul, que creo que también es una hiperosmolar. Ajá. En cetoacidosis diabética es más frecuente la respiración de Kumaul, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la cetoacidosis diabética también va a haber la acidosis metabólica, ¿no? Y de acuerdo al grado y la de acidosis metabólica, cuanto más severa, se relaciona a las manifestaciones de la epigastralgia también, ¿ok? Listo. A ver, ¿a quién no le hemos preguntado? Bueno, Sebastián ha participado, Mayra también, muy bien. Mariana, Oriana.
¿Oriana es o Oriane? Oriane, doctora. Ah, Oriane, ya, perfecto. Mariana, ¿tú cuál prefieres, Oriane o Mariana? Oriane. Ah, ya, perfecto. ¿Has venido a la clase previa o no? Tampoco. Día lunes, no, doctora. Ah, ya, muy bien. Le vamos a preguntar. Ya, entonces, por ejemplo, ya queda claro, creo yo, que tenemos que pedir un examen de orina en este contexto de los pacientes si sospechamos de que pueda tener una crisis hiperglicémica, ¿no? En esos casos va a tomar un valor importante el examen de orina, ¿ya? O si tiene sospechas de una infección urinaria tu paciente, ¿ok? Oriane, ¿cuáles son los fenotipos de la obesidad? ¿Recuerdas? ¿Has estudiado? Él me dice sí o no, si no Sí, ya pasamos doctora. a otro. El hambre emocional, el cerebro hambriento, muy bien. la combustión lenta y el intestino hambriento. Hambriento, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, el tratamiento farmacológico va a ir en relación a qué tipo de fenotipo de la obesidad tiene, ¿no? Por ejemplo, en este paciente podríamos establecer ello, ¿no? ¿Por qué subió de peso este paciente, no? Porque dice que ya tenía el antecedente de obesidad varios años, ¿no? Entonces, tendríamos que valorar qué tipo de fenotipo tenía, ¿no? ¿Ok? Listo. Entonces, Pavel Alfredo, ¿ha participado o no? Creo que no lo he escuchado. Ah, ya, muy bien, Pablo. A ver, Renzo, bueno, el Renzo ya, estamos con Renzo que ha participado y había alguien más que ha abandonado la clase, ¿no? Ángela, ¿quién ha abandonado la clase? Ah, ya. Ah, ya, ok. Ya. Listo, chicos. Preguntas, si no hubiera preguntas.